Algunos historiadores inculparán al nuevo coronavirus COVID-19 como el causante de la recesión económica que probablemente sobrevendrá y que probablemente se conocerá como la crisis económica mundial 2020. Pero ello no es así. La pandemia actual del coronavirus que está azotando todos los países del mundo no es en sí misma la causante de la crisis económica global. Esta ya se había venido gestando desde antes de 2012, cuando se publicó la primera edición del libro Prepárese que viene el lobo. Este libro. Las verdaderas culpables de lo que se avecina son las gigantescas burbujas financieras que se han estado inflando en los países desarrollados durante los últimos años y que han sido ocasionadas por las acciones que se han ejecutado para apaciguar la crisis económica de 2008. El coronavirus no será el causante, sino el detonante que hará que exploten las burbujas financieras. Desafortunadamente, llegó en un mal momento. Las medidas que tendrán que tomar los gobiernos de todo el mundo para combatir los efectos de la pandemia insuflarán más aire a las burbujas que ya estaban a punto de estallar, lo cual acelerará la explosión. La pandemia probablemente se comportará de acuerdo con el ciclo pronosticado por los especialistas, es decir, que tendrá un comienzo, un clímax y un final. Si bien el ciclo puede tomar varios meses hasta que se desarrolle la vacuna, en el futuro el COVID-19 dejará de ser la amenaza que es hoy en día. Eventualmente aprenderemos a convivir con él y se convertirá en una cepa más que deberá ser incluida en los programas periódicos de vacunación. No ocurrirá lo mismo con la crisis económica global. Esta se mantendrá por varios años y hará que el sistema monetario tenga que renovarse. Es probable inclusive que la única medicina efectiva sea un borrón y cuenta nueva del sistema monetario internacional. Esperemos que evolucione positivamente y que esta sea el comienzo de un mundo económico más justo, que beneficie a las grandes mayorías y no solo a unos pocos. El lobo que se avecina se presentará en diferentes formas. Tendremos que vernoslas tanto con la deflación como con la inflación galopante, que en algunos casos llegará a convertirse en hiperinflación, la cual obviamente disparará la devaluación de las monedas. El mayor impacto lo sentirán las monedas de los países más débiles. Estamos ante una situación sin precedentes. No sé cuál será el desenlace final. Nadie lo sabe. Pero cualquiera que sea, lo importante es prepararse para afrontar con entereza lo que venga. Hay una frase de Albert Einstein al respecto. Dice así: sin crisis no hay méritos. Es en las crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Las crisis económicas pueden ser vistas como amenazas o como oportunidades. Eso depende de la actitud con la que cada quien decida enfrentarlas. Los desinformados sucumbirán ante ellas sin siquiera darse cuenta de lo que los afectó, mientras que los informados actuarán proactivamente, bien sea para sortearlas sin sufrir daño o para fortalecerse con la experiencia. La versión actualizada del libro Prepárese que viene el lobo, publicada recientemente, es una invitación a estar alerta para enfrentar al lobo que acecha. Una fiera que en sus inicios se sentirá como una simple recesión económica parecida a la del 2008, pero que es posible que en la medida que avance pueda llegar a convertirse en una verdadera depresión, similar a la depresión de 1929. El libro Prepárese que viene el lobo comienza explicando el origen de las burbujas financieras y haciendo una revisión histórica de las principales crisis económicas
que han generado las mismas a través de los tiempos, desde la crisis de los tulipanes en 1637 en los Países Bajos hasta la actualidad. Unas más severas que otras, todas han causado efectos negativos sobre las economías de muchas familias. Pero al final, la humanidad siempre ha salido o ha sabido recuperarse de las crisis y siempre ha sabido salir avante, de la misma forma que saldremos de esto. ¿Existe alguna fórmula para sobrepasar las crisis o esta crisis sin daño? Por supuesto que sí. No solamente para defenderse de la crisis, sino también para salir fortalecido de la misma. Esta fórmula se llama planificación financiera. Es a través de ella que puede administrarse el dinero de manera eficiente, lo cual es fundamental en tiempos de crisis. Sobre este tema hace referencia la segunda parte del libro Prepárese que viene el lobo. En él se dan pautas sobre cómo administrar la vida financiera dependiendo del sector y de la situación particular de cada persona. La lectura de este libro te ayudará a comprender mejor la crisis que apenas comienza y te proveerá de herramientas para defenderte de ella y aún mejor para salir fortalecido de la misma. La experiencia de terceros es fundamental para aprender a manejar situaciones de crisis. En el último capítulo, el lector encontrará un resumen de las crisis más agudas por las que han pasado algunos países de la región y cómo es posible protegerse de las mismas a través de la fórmula de diversificación de los ahorros, lo cual, por supuesto, debe incluir activos que mantengan su valor en el tiempo. Muchas gracias por su atención.